Dina, ¿qué nos dicen sus números? Pues fíjate que muy interesante también. Recordemos que con el de su marido, Reiner, habíamos visto que tenía una numerología, bueno, más bien un pináculo maestro, que es raro ver ese tipo de pináculos y que además para poder hacer el análisis son muy complejos. Es muy difícil poder hacer un análisis debido a que pues los números se repiten y dices, bueno, pues ¿de qué se trata? Pero, pero eso nos dice que hay una personalidad compleja en él. Bueno, pues en Michelle, como muy, no tan parecido en ese sentido, no es un pináculo maestro, pero los números de ella van como siguiéndolo un poquito a él. Aquí podemos ver, por ejemplo, el nacimiento, que es el 3 de marzo de 1955. También tiene muchos tres, ¿te das cuenta? O sea, Sí. porque recordemos que el de Rob era 3, 6, 3 y daba un 9, pero aquí es un 3, 3, 2 y da un 8. O sea, por un dígito cambia su misión de vida. Pero también era una persona que nos estaba hablando de una supersensibilidad, de algo que me llama la atención es que su número principal de ella es el 3 y el de él era un 6. Otra vez era un número, son números primos, ¿no? Son números como muy similares porque el 6 que es el número de él, de Rob, que era el número central, que tiene que ver con la sobreprotección, con eh, que podemos decir el amor, sí, el amor muy paternal, y ella podría sentirse como un poquito más protegida por él en ese sentido. Pero el 3 también tiene que ver con una crítica muy fuerte, con la forma de la expresión, con el perfeccionismo, y sabemos que Rob también era muy perfeccionista. Entonces, dos personajes con esa intensidad, podrían haber causado como mucha chispa. Sí, o sea, es el ser demasiado exigente, el demasiado perfeccionismo. Y bueno, tengo entendido que ella era fotógrafa o ella era una persona que se dedicaba también a las cuestiones visuales de la cámara, de la parte artística. Entonces, bueno, pues estamos viendo una persona con una visión sumamente artística, apasionada, pero más que la pasión como el 5 que es como de intensidad, ¿no? Que ninguno de los dos lo tiene, más bien como es una cuestión más desde la parte estética, desde la parte de la belleza, el amor por el arte. Eso es como lo que los unía a los dos seguramente. En el amor hacia el arte, hacia la conversación, hacia la autoexpresión, y los dos concordaban muy bien en esos temas. Lo que le ayuda mucho a ella y que seguramente ayuda en la relación es este 2 que vemos aquí. El 2 habla de la pareja, habla de ver al otro, del sentido de justicia. También era una persona que tenía esta cuestión quizás de movimientos sociales que tendrían que ver con la equidad, con la justicia, con la ayuda hacia los demás. Eh, Eso es desde la parte positiva. Desde la parte negativa podría ser una persona que puede ser muy justa con los demás, pero muy injusta con ella misma, ¿no? De pronto podría no ser tan equitativa en sus elecciones, en sus acciones, y podría ser un poquito más dócil, un poquito más sumisa, quizás, poquito, digo, porque se ve que tiene un carácter fuerte, o sea, que tiene una energía muy dominante también, con ese 8 que estamos viendo, que era como la que aparentemente podría estar llevando las decisiones importantes de la casa, ¿no? Entonces, bueno, tiene una parte como muy suave, muy artístico, muy exigente, muy de trabajar hacia los demás también, pero a veces no se veía, y eso podría generar como una fuerza, como un enojo, y estar constantemente demandando justicia, ¿no? Porque no hay justicia suficiente. Y entonces este 8 es la parte dominante. Entonces, esa es como la cuestión de su vida. ¿Concuerda esto con esto que decíamos, con sus Sí, rostros? sí, muchas cosas de las que has dicho me hacían sonreír. Fíjate que no he encontrado demasiadas fotografías de ella,
en las que se le vea bien la cara, porque para nosotros es importante ver todo el rostro bien. Y muy importante ver también la zona de la frente, porque ahí pues vamos a poder hacer el estudio global, ¿no? Cuando estudiamos el rostro no lo estudiamos por separado, no miramos unos ojos o una nariz o un mentón, sino que tenemos que hacer el estudio de todo porque pueden haber elementos que pueden estar compensando ciertas cosas que si lo hacemos así por separado, pues podríamos estar errando. Entonces, la verdad que no he encontrado fotografía de ella bueno, pues con la cara totalmente destapada, diríamos. Destapado. Pero bueno, yo me voy a poner aquí un poquito más grande para poderlo ver mejor. Fíjate que sí, que lo que vemos aquí es una mujer con muchísima fuerza, mucha. Sí. Tiene una fuerza además que está activada, va a ser una mujer muy trabajadora, muy, muy fuerte. Entonces, me puedo imaginar también que con esa fuerza que tiene, también haya podido ser un poquito invasiva con sus hijos, Sí. en el sentido sobre todo de ser muy protectora y hacer las cosas por ellos, ¿sí? Mm. De mamás muy, muy, muy trabajadoras y protectoras pueden salir hijos pues un poco más, vamos a decir débiles, no sería quizá la palabra correcta, pero sí que claro, si la mamá, el niño todavía no ha pedido o no ha querido buscar algo y la mamá ya lo está ofreciendo, pues no va a trabajar su sistema locomotor, y entonces eso es muy importante porque porque es la base del desarrollo de todo el rostro y todo el cerebro, ¿no? Los niños Correcto. tienen que hacer las cosas por sí mismos. Entonces ella es una mamá muy de dar, de dar mucho, y Mm. claro, eso también puede ser invasivo. Entonces me imagino este matrimonio. Ambos un poco invasivos, unos padres muy fuertes, ¿no? Sí, Y, sí. y sí es cierto que en el caso de ella, probablemente la que llevaría los pantalones en casa sería ella, ¿sí? Ella es también una mujer bastante realizadora y constructora, ¿no? También como él, como el padre, su marido, también los dos son constructores, entonces la necesidad es de realizar, de concretar, de plasmar, de mostrar con su trabajo, con sus realizaciones, todo lo que puedan estar ideando, ¿no? Fíjate que tiene una energía bastante masculina. Hay bastante Ujú. componente masculino también. Entonces, eh, si bien sí hay mucha sensibilidad en cuanto a lo visual, ¿no? La parte visual es bien plástica. Enmarcado. Sí, Ok. hay una parte muy plástica en su mirada, en esos ojos, ¿no? Pero sí que hay un elemento también de cierta rusticidad. Así como con Rainer veíamos unos elementos de mucha finura. Déjame, voy a buscar, que creo que también lo tengo por acá.
¿no? Aquí Exacto. vemos el rostro con esos sentidos que son todos finitos y bien Ujú. delineaditos y demás. Y aquí nos encontramos con otro tipo de estructura, ¿no? Sí, Un poquito más, hay un poquito más de rusticidad, incluso en la piel, que a pesar de que pues vaya un poquito maquillada y se vea más sonrosado eh, el colorete que se haya podido poner, mm, no, aquí sí que vemos un poquito más ese rojizo más sanguíneo y en ella no lo vemos tanto, ¿no? Vemos una piel que es un poquito más opaca. Entonces esto nos habla pues de un poquito más de rusticidad. Luego, mira qué cuello más potente, fuerte. ¿no? O sea, Sí, claro. fuerte y muy bien conectada y muy perseverante. Seguro que sería Sí, muy perseverante, una mujer perseverante. Entonces, bueno, a pesar de que no la podemos ver del todo bien porque se cubre la frente el y rostro. pues Claro. no podemos ver tanto por ahí, pero sí, yo creo que en casa llevaría ya los pantalones con a veces unos puntos un poco podrían, por lo normal, pues me imagino que no tanto porque iría lidiando con el marido, pero alguna explosión también podría tener ella como poder bueno, tener algún enfado un poco explosivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese 8 está muy marcado. Estas facciones, Cristi, algo de que está hablando de la energía del 8. Así es una energía como de fuerza, es una mujer empresaria, es una mujer que va, ujú, que va hacia adelante, como en esta cierta agresividad que se requiere para los negocios, ¿no? Entonces, ese es el 8 que está ahí empujando, aun cuando tiene números como muy suaves, aparentemente, como muy artísticos, el 3, el 2, por ejemplo, son números más femeninos, que curiosamente sí marca una cuestión más masculina, pero seguramente en la parte interna puede ser una parte muy suave, esa parte que quiere la expresión o la autoexpresión a través de la parte artística, ¿no? Y que requiere como una autoexigencia muy severa con ella misma de pronto. Por eso de ese 2 puede ser como un 2 que de justicia hacia afuera o una injusticia hacia adentro. Pero sí, muy interesante cómo esas contradicciones de pronto pueden ser y que además forman esta pareja, ¿no? Mira, yo, bueno, no sé, pero ahí veo como una cierta mirada un poquito más suave que la anterior, ¿no? Como su energía un poquito, pero sí tiene una energía bastante masculina, bastante fuerte, muy fuerte y que sí creo que es como el sostén o la fuerza de la relación entre ellos, ¿no? Con ese 2 y ese 8 de alguna forma. Y cuando tenemos en el pináculo algo que se me olvidó decir, tenemos 3 2 y 8 en la línea central, habla de que es una persona que tiene estrella. Decimos que tiene estrella en el sentido que todas las puertas se le abren. Es una persona que fácilmente puede obtener lo que ella quiere, lo que ella desea en el mundo material, economía, prosperidad, abundancia, se le da como muy fácil de alguna forma. Fíjate que estaba observando su rostro y parece que la expresividad emocional quizá le podía costar un poquito. Un poquito. Ujú. Sí. Como cerrándose, ¿no? Como estando más hacia adentro. Sería interesante si vemos al hijo, ¿no? Aunque pues no está fallecido. Pues claro, tiene que ver mucho esta parte pues, qué está pasando con él, ¿no? O sea, qué está sucediendo, o tratar como de entender. Podemos ver entonces con esta persona que es el presunto, que parece ser que sí fue Nick, uno de los hijos, que es que me parece que es el hijo del medio y tiene problemas
psiquiátricos bastante fuertes, ¿no? Y creo que se puede notar. Pero tenemos uno, él sí tiene un número maestro, y fíjate, tiene un 9 y un 5 que pues el 9 habla de esta cuestión del reconocimiento. Pareciera que él buscaba constantemente el reconocimiento de alguien, que puede ser el padre, que pues seguramente, ¿no? Y el 5 otra vez, este 5 que vemos, que curiosamente, él en un 5 en un 14 de diciembre, elige quitarle la vida a sus padres, ¿no? Y él nace un 14 de septiembre. O sea, este número principal, el número del medio, que es el 5, que es la violencia y la intensidad, es el caos, o sea, como en eh, que en su personalidad podría estar hablando de en la numerología el 5 habla de pasión, habla de entrega, habla de querer como, querer vivir como esta vida, entregarse a la vida, ser apasionado y que tiene cosas como muy positivas este 5 porque revolucionas. Se rompen esquemas para poder ir hacia una evolución y que seguramente él pudo haberlo hecho en su limitado espacio, en su limitada personalidad, que pudo haber roto este tipo de estructuras, pero que tenía como esta intensidad. Pero por otro lado, pues se puede hablar violencia, o sea, en el otro extremo, esta pasión desordenada, sin ninguna dirección, aparentemente puede crear una violencia fuerte, ¿no? Y con un 22 que tenemos ahí, que es el número maestro, los números maestros para mí son números que o los tienes que trabajar o te dan una arrastrada brutal. Te pueden dar por debajo de la lengua si no hay un crecimiento y un crear una conciencia. Y para eso son los maestros, para enseñarnos. Y a veces puede ser estos maestros que nos confrontan constantemente, ¿no? Entonces, el 22 habla de poder materializar lo que energéticamente o sueñas o lo que sea, poder como bajar esa energía y poderlo materializar. Eso sería en su parte como positiva, en su parte amorosa, pero cuando no es trabajado puede ser muy rudo, puede ser una confrontación de vida muy duro, porque el 22 puede ser muy frío, sumamente frío. Para poder llegar a las metas, tiene que ser una persona que no tiene que pensarle mucho o sentir demasiado hacia los demás, o qué consecuencias o qué situaciones complicadas puede llegar a tener. No, 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 él necesita llegar a lo que tiene que llegar, cualquier 22, y entonces pudiera parecer demasiado frío y obtener lo que se quiere porque se quiere. En este caso, bueno, pues no sabemos qué es lo que quería. Bueno, el reconocimiento, porque tenemos un 9 por un lado y 9 por el otro, que es la misión del padre también, ¿no? De alguna manera se parece a la misión del padre. Y es como poder terminar estos ciclos, pero también como una cuestión de ser reconocido, de ser visto, de ser... Y bueno, pues eso es como lo que forma parte de su fecha de nacimiento. Entonces son números muy parecidos, el 9 y el 5 como que hay una mezcolanza entre el nacimiento del padre y el deceso del padre, ¿no? El día que decide quitarle la vida a los dos. Entonces, muy, muy Está interesante. súper interesante. Me estaba haciendo reflexionar esto que comentas, que claro, si tiene toda este impulso, esta energía, esta pasión, que luego decías que por el otro lado se puede volver violento y demás, ¿no? Claro, pensando en cómo eran los padres, ¿no? Que eran padres muy fuertes, que probablemente ocupaban mucho espacio, ¿no? O que él podía percibir entonces que su espacio o sea, que podía sentir quizá que no había libertad para él, ¿no? Y cómo Claro, eso pudiera afectar y voltear ese número a tornarlo violento, ¿no? Esta debe ser una fotografía tomada en un momento
en el cual él no debía estar muy bien a nivel psicológico. Lo podemos observar claramente en esa Claro. mirada que está perdida y también que vemos lo que llaman un sampaku, es decir, vemos este espacio donde el iris se queda elevado hacia arriba. Aquí ya nos está hablando esta imagen de poco control de su yo o sus yos. Este ojo está divergente, uno va mirando para aquí, otro va para aquí, no puedo focalizar, ¿no? O sea, estoy desgastado por dentro y no puedo unificar. Hay bastante asimetría. Hasta el mentón está como más caído por aquí. Esta parte también más caída. Esos ojos no tienen mucha fuerza. Mira aquí otra vez la mirada, ¿ves cómo está divergente? Y vemos esta asimetría donde este lado es más largo, más caído. Aquí hay mucha pérdida de controlabilidad, no hay un anclaje a la realidad, una pérdida de controlabilidad y a estados ciclotímicos, o sea, a estados del ánimo muy cambiantes y también da si no está la estructura tonificada, activada, entonces hay muy poco anclaje a la realidad. Aquí en esta fotografía sí que vemos que hay mayor tonicidad, entonces cuando nos encontramos que las asimetrías se integran, dan lugar a la creatividad. Entonces, hay veces que hay personas que dicen, ay, yo soy asimétrico, no, una asimetría no tiene por qué, por qué ser patológica, pero sí que tiene que tener algunos elementos, no solamente la activación, hay más, pero hay algunos elementos que pueden de alguna forma preservar para que ese organismo sea funcional, ¿no? Esa estructura, ese ser pueda funcionar. Tampoco es una persona que se está actualizando con la información exterior. Entonces todo queda muy dentro y ahí dentro pues aparecen los monstruos o los pensamientos no muy coherentes o no muy reales. Puede dar lugar a un pensamiento más huidizo e incluso también a la necesidad de tomar pues ciertos estupefacientes o drogas para huir de esa situación, ¿no? Hay herida en esta estructura del rechazo, claro, y también hay necesidad de, como decías, de ser, que duro también, ¿no? Porque solo va a tener que cargar el resto de sus días. Y por eso te decía que el número 22, este número, los maestros te dan unas confrontadas muy fuertes a través de experiencias de vida de esta magnitud. Puede ser otras, pero en este caso, bueno, pues es como enfrentar, porque a lo mejor no está en su control, ¿no? No está en el momento que venga la conciencia y vea lo que realmente hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, viene, imagínate, Esto. un shock tremendo. Y entonces puede requerir una desviación de la realidad también. Sí, Pero bueno, pues formó parte de este contrato de alma, diría mi querida Cristi, esta sí, parte sí. espiritual, el poder de ese contrato de alma, sí. Para algo es que tuvieron que pasar por esta situación, esta familia tan particular.